40. Currículo base del Sistema Educativo Plurinacional. 1. Bases del currículo. 1.1. Los saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos y afrobolivianos. El currículo tiene, como una de sus fuentes y bases, el conocimiento, la sabiduría, los saberes y valores de los pueblos y naciones indígena originarios, desplegados a partir de una educación comunitaria. Esta forma de enseñanza y aprendizaje se vivió como una experiencia y no tanto como una metodología sistematizada, pues estaba vinculada directamente con la vida de las comunidades. Básicamente, se trata de una experiencia que muestra que la educación no está necesariamente separada como una institución especializada, sino que puede ser desplegada por la comunidad en la reproducción de su vida. Toda la comunidad está empeñada en la educación, durante todo el tiempo. Es más, la educación, emparentada con la crianza mutua, se amplía más allá de la esfera de los seres humanos. La comunidad no está constituida solamente por la humanidad, sino que también hay una relación, o más bien lo que podríamos denominar una relacionalidad comunitaria, también con la Madre Tierra, el cosmos y las espiritualidades. Estos son elementos que configuran la experiencia de la educación comunitaria, cuya sabiduría constituye una base fundamental del nuevo currículo de carácter plurinacional. 1.2. La experiencia pedagógica de la Escuela Ayllu de Barisata. Barisata constituye otra de las bases del currículo del sistema educativo plurinacional. Tuvo una organización social, económica y política comunitaria, fundada en las cosmovisiones y valores propios. Fue una escuela de estudio, trabajo y producción, donde se vincularon las prácticas comunitarias con los quehaceres del aula, además de ser única. 3. Bases, fundamentos y principios del currículo del sistema educativo plurinacional. 41. Currículo base del sistema educativo plurinacional y nuclearizada, integrando los diferentes niveles de formación desde la infancia hasta la educación superior. La Escuela Ayllu de Barisata desarrolló la educación de la vida, donde la sociedad en conjunto educa a toda la sociedad. En este sentido, la escuela pierde su dimensión de recinto aislado, cerrado, apartado de la sociedad y el entorno, y se transforma en una institución de la vida que contribuye a la formación del ser humano con potencialidades y capacidades para aprender y desarrollarse en el mundo de hoy. Barisata se caracteriza por desarrollar una pedagogía productiva y liberadora, una educación activa y de trabajo destinado al bien comunitario. Permite pensar y actuar con ideología propia y desarrollar un pensamiento crítico, creativo y propositivo, dirigido a la producción de bienes materiales, intelectuales y espirituales para el bien común. 1.3. Propuestas pedagógicas críticas de Vygotsky. Otra de las bases del nuevo currículo son las propuestas pedagógicas críticas, entre las que se destaca la de Vygotsky, que considera que las personas aprenden en interacción con los demás, proceso que es mediado por la cultura desarrollada histórica y socialmente. Hay varios conceptos que trabajó Vygotsky, pensando en la realidad en que vivió. La idea aquí no es basarse en todo lo que planteó este autor, sino rescatar algunos conceptos que pueden articularse, incluso resignificándose, a la educación comunitaria y productiva que propone el currículo base del CEP. Entre estos conceptos se destaca la zona de desarrollo próximo. Fue desarrollado por Vygotsky, en parte, como crítica y alternativa a la aplicación de los tests estáticos individuales con que se medía la inteligencia. La distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. Vygotsky, 1979. Esta zona de interacción social es la más próxima para el niño y niña. Allí tiene la posibilidad de interactuar y aprender. En consecuencia, la zona de desarrollo próximo aporta una fundamentación importante para comprender los procesos de la constitución subjetiva y de apropiación. 42. Currículo base del sistema educativo plurinacional. Cultural. Lo importante es que en esas zonas de desarrollo próximo el niño o niña puede establecer situaciones significativas, en cuanto están directamente vinculadas con su vida, sus experiencias concretas y su cultura. Con este concepto de zona de desarrollo próximo, Vygotsky hace mención al desfase que existe entre la resolución individual y social de las tareas cognitivas. Para este autor, todo niño y niña tiene en cualquier dominio un nivel de desarrollo real que puede ser evaluado examinando su individualidad y tiene también un potencial inmediato de desarrollo dentro de ese dominio.
Esa diferencia que Vygotsky denomina zona de desarrollo potencial. Las personas somos capaces de resolver problemas con la ayuda de otros. En las situaciones en que nos encontramos solos no somos capaces de resolver los mismos problemas. Ahí radica la importancia del concepto de zona de desarrollo próximo propuesto por Vygotsky. El aprendizaje de la o el estudiante se logra con la ayuda, guía, colaboración y participación de la maestra o maestro, la comunidad educativa y el entorno. En ese marco, se busca formar estudiantes que interactúen y se apropien de la cultura, a partir de un proceso participativo, formativo, activo, reflexivo, crítico, propositivo, integrador y comunitario, mediante el cual se aprende procedimientos, pensamientos y formas de actuar ligados al trabajo y la producción. De esta manera, la teoría histórico-cultural de la educación concibe el desarrollo personal como una producción permanente de saberes y conocimientos, en todos los ámbitos sociocomunitarios, así como de instrumentos mediadores que regulan y orientan la relación con el mundo externo, como la simbología, las lenguas y las manifestaciones culturales, entre otras. (1.4) Propuesta de Educación Popular Latinoamericana Liberadora de Freire. De la propuesta de Paulo Freire se rescata la pedagogía liberadora y problematizadora que desarrolla una conciencia crítica y de actitudes reflexivas, orientada a generar cambios estructurales en los seres humanos y su entorno. Esta propuesta sostiene que la educación debe ser un proceso de comprensión crítica, de concienciación sobre la realidad y dominación que se vive propiciando un proceso de liberación. La educación, por tanto, se da a partir de un ejercicio de problematización crítica de la realidad, en el que se pregunta, reflexiona, investiga, a partir del diálogo con la comunidad. 43. Currículo base del sistema educativo plurinacional. La metodología de la problematización que se trata de recuperar para el currículo base es fuertemente contextual e histórica, en el sentido de que los sujetos deben concientizarse sobre el lugar y el contexto en que viven, que está vinculado a un momento histórico presente, es un espacio de lucha y de opciones de construcción. En este sentido, hay que puntualizar que esta propuesta educativa no parte del espejismo de la neutralidad, sino de una opción política clara por los pobres y excluidos, que ha sido un punto central en la educación popular. El acto educativo se concibe como una interacción recíproca y complementaria entre el estudiante, la maestra o maestro y el entorno. Este proceso se da desde una acción dialógica liberadora 19. Así, la producción y apropiación del conocimiento está orientada a la transformación de la realidad y la lucha por la liberación de la conciencia, el cuestionamiento a las inequidades económicas y políticas, el trabajo libre, la desalienación y la afirmación de los seres humanos como personas que viven en comunidad. En este sentido, para la educación sociocomunitaria productiva el diálogo se convierte en un elemento esencial del proceso educativo como práctica de libertad, siendo el encuentro que solidariza la reflexión y la acción de las personas en la búsqueda de la transformación. 2 Fundamentos del currículo base. 2.1 Fundamentos ideológico-políticos. Después de varios siglos de dominación colonial y neocolonial, en Bolivia vivimos un proceso de descolonización que implica la superación de la condición colonial en función de una nueva alternativa o forma de convivencia inspirada en la historia y cosmovisión de las naciones y pueblos, indígena originario campesinos y afrobolivianos de Bolivia, para vencer la desigualdad y explotación producidas por el capitalismo globalizado. El colonialismo abarca la dimensión de dominación política, económica, social y productiva, manifestándose en el ámbito material, la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de los recursos naturales. El neocolonialismo se manifiesta en la dominación, subordinación simbólica y cultural. También se manifiesta a través de narrativas que aparentan una defensa férrea de 19 Para Paulo Freire, el diálogo se convierte en un elemento esencial del proceso educativo, como práctica de libertad. A su vez, el diálogo deja de ser un acto mecánico donde se depositan ideas de un sujeto a otro, convirtiéndose en un encuentro comunicativo dinámico que propicia la reflexión y la acción de las personas orientadas hacia el mundo. Debe ser transformador y humanizador. 44. Currículo base del sistema educativo plurinacional. Su interpretación de democracia que, en el fondo, pretende desconocer la expresión, voluntad y práctica democrática de los pueblos. Estas formas de neocolonialismo están acompañadas por una amplia estructura mediática que pretende legitimar estas narrativas. El currículo es descolonizador porque transforma las estructuras neocoloniales 20, vitalizando la relación entre el individuo y la comunidad, propiciando el desarrollo de una conciencia comunitaria, de reconocimiento de las identidades culturales, revalorizando los saberes y conocimientos propios,
los principios y valores sociocomunitarios, las cosmovisiones y la espiritualidad de las naciones y pueblos indígena originario 21 campesinos y afrobolivianos, en diálogo intercultural con los saberes del mundo. El currículo plantea una educación descolonizadora que incorpora los principios, valores y conocimientos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y afrobolivianos de modo igualitario, para revalorizar, recuperar y desplegar sus potencialidades y además contribuir como elementos contrahegemónicos y alternativas al capitalismo, lo comunitario, como forma alternativa de convivencia, el vivir bien, como horizonte de vida que busca la armonía y la complementariedad con la Madre Tierra y toda forma de vida que en ella existe, donde no prime la competencia individual y la racionalidad instrumental, sino una relación complementaria. Como parte de este proceso, en los objetivos se fortalece una conciencia crítica, reflexiva, creativa, productiva y transformadora, que impulsa la revolución cultural del pensamiento y el saber, estableciendo una educación en la comunidad de la vida y sus valores, que reconozca como protagonistas de los procesos educativos a las personas que constituyen la educación extendida en las aulas y más allá de ellas, así como también a la educación. 20. El modelo económico neoliberal en Latinoamérica ha reproducido las estructuras coloniales, generando grandes desigualdades e incrementando la pobreza. El neoliberalismo, como parte del capitalismo, está sujeto a los mercados y al libre movimiento de capitales, donde se busca maximizar su bienestar individual sacando el mayor provecho posible de los recursos naturales y del trabajo que deteriora la naturaleza y pone en peligro el futuro de la vida en el planeta. Si bien el neoliberalismo pregona el libre mercado como el mejor escenario para la vida social, más allá de ser una doctrina económica representa una concepción de la vida en sociedad, que paradójicamente produce una pérdida del sentido comunitario a partir de la globalización que uniformiza a las personas y a las culturas. 21. Entendemos que los saberes y conocimientos provienen de todos los pueblos y naciones del Estado plurinacional que comprenden a campesinos, comunidades interculturales, afrodescendientes, organizaciones sociales y todas las formas de expresión cultural. 45. Currículo base del sistema educativo plurinacional. Vida instalada en los entes tutelares de nuestros territorios o soporte físico y simbólico referencial de las comunidades 22. El currículo propone romper esquemas mentales individualistas y dogmáticos, para que las y los estudiantes sean capaces de reafirmar y fortalecer su identidad cultural, a través de la práctica de los principios y valores sociocomunitarios y el uso y desarrollo de las lenguas originarias. La descolonización de la realidad boliviana tiene como uno de sus puntales la transformación de la educación. En este marco, la implementación del modelo educativo sociocomunitario productivo tiene un papel fundamental en la consolidación del Estado plurinacional. 2.2 Fundamentos filosóficos. El vivir bien, expresado en las cosmovisiones, experiencias y prácticas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y afrobolivianos, se convierte en un criterio de orientación de vida del cual emerge la búsqueda de complementariedad y armonía con la Madre Tierra, el cosmos y las espiritualidades. Se busca aprender a educarse en las relaciones complementarias y regidas por los ciclos de vida de los seres humanos, plantas, animales y cosmos, promoviendo, desde esta dimensión, el encuentro de perspectivas holistas para el abordaje de la salud, la educación, el trabajo y la organización social y comunitaria. A partir de la educación, se promueve la constitución de una nueva conciencia de vida repensando el lugar que ocupa el ser humano en relación armónica con todo lo que le rodea. Esto nos obliga a examinar los productos que el capitalismo actual globalizado expresa como la solución a todos los problemas de la humanidad. Desde el vivir bien podemos encarar la vida de otra manera y permitir que los seres humanos aprendan y construyan alternativas de vida inspiradas en las experiencias y prácticas de las naciones y pueblos indígena originario, campesinos y afrobolivianos. Así, la educación antes estuvo encaminada inevitablemente al progreso, al desarrollo, a la vida moderna acelerada, al individualismo extremo, a la objetivación de la madre tierra, a la relación instrumental con el otro y la otra cultura, al patriarcado, encontrando alternativas inspiradas en el vivir bien. 22. El concepto de territorio no se reduce a un espacio físico y geográfico solamente, sino que es el lugar que da sentido de pertenencia a una comunidad. Para las comunidades, el territorio no solo involucra lo organizativo, sino también lo simbólico, rituales, lo jurídico, normativo, y lo tecnológico, sabiduría procesal. 46. Currículo base del sistema educativo plurinacional. El currículo, por tanto, se funda en el vivir bien como la experiencia que nos orienta el camino a recorrer en la búsqueda de resolver las necesidades de toda la población boliviana y encontrar una alternativa en el momento de crisis mundial actual.
Educarse en el vivir bien tiene que ver más con una búsqueda de armonía con la madre tierra, naturaleza, que no es un respeto racional ni calculado, así como lo es, por ejemplo, en el desarrollo sustentable, sino que se da a partir del desarrollo de la conciencia holista donde el ser humano se piensa y siente como parte de la naturaleza y el cosmos. La educación tiene la tarea de recuperar esa conciencia del vivir bien, para lo cual el conocimiento científico es insuficiente, porque la educación no solo instruye en la manipulación de objetos, el conocimiento y aprendizaje de habilidades o destrezas, sino que en un sentido profundo implica una educación de la vida, en la vida y para la vida. Es allí donde adquiere sentido una educación en el vivir bien. El conocimiento científico, técnico-tecnológico, hoy importante para el desarrollo de la vida del ser humano, no garantiza por sí mismo una vida armónica ni complementaria. Por eso se recupera, desde la educación, una formación que busca la complementariedad bajo un sentido de vida dialógico, es decir, de manera articulada y complementaria también con la ciencia e, incluso, con otras alternativas que se están gestando en otros lugares, y que como elemento educativo plantea la formación integral y holística de las y los estudiantes, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, con equidad y justicia social, desarrollando una conciencia de convivencia con la naturaleza, el cosmos y la dimensión espiritual de la vida. 2.3 Fundamentos sociológicos. El currículo base se funda en la condición plural de la realidad boliviana. Esta pluralidad fue considerada sistemáticamente como un obstáculo del despliegue de Bolivia, por lo que se pretendió homogeneizar a la población mediante una educación que, de este modo, adquirió un carácter colonial y civilizatorio. El Estado plurinacional tiene como uno de sus puntales la construcción de un modelo educativo sociocomunitario productivo que contribuya a revitalizar las distintas culturas, modos de vida y formas educativas diversas. La pluralidad de la realidad boliviana está constituida en 3 niveles. El primer nivel, por la coexistencia de naciones y pueblos indígena originario campesinos y afrobolivianos que tienen cosmovisiones y 47. Currículo base del sistema educativo plurinacional. Modos de vida con una larga memoria cultural. Estas naciones y pueblos preexistieron al momento colonial y han logrado, pese al histórico cultural colonialismo, mantener su sentido de vida comunitario hasta la actualidad. Un segundo nivel tiene que ver con la diversidad de regiones y realidades socioeconómicas, nivel de pluralidad que establece la existencia de múltiples regiones, pero también las diferencias que se dan en torno a lo urbano y lo rural. Un tercer nivel de la pluralidad boliviana está constituido por la diversidad identitaria y organizativa. Este nivel está constituido por otros factores de la pluralidad boliviana, como son el entramado de organizaciones territoriales y las diversas identidades locales que configuran también la complejidad de esta sociedad. La pluralidad de la realidad boliviana, constituida por estos 3 niveles, obliga a una gestión educativa protagonizada localmente y a un currículo que tiene que contextualizarse según la cultura, región y localidad. Por ello, el currículo base plantea lineamientos generales que organizan la educación en Bolivia, los mismos que deben ser concretizados según la realidad de cada lugar y su vocación productiva, en los currículos regionalizados y diversificados. 2.4 Fundamentos epistemológicos. El modelo educativo se fundamenta en el pluralismo epistemológico, entendiendo por ello la articulación y complementariedad, sin jerarquías, de distintos tipos de saberes, conocimientos, sabiduría y ciencia, propios y de otros pueblos y culturas, en un proceso de recuperación y diálogo intracultural e intercultural. Esto significa que no puede haber un predominio unilateral de un tipo de conocimiento considerado equívocamente como universal. La ciencia moderna, por ejemplo, puede ser muy importante para muchas actividades humanas, pero no abarca todas las dimensiones de la vida, sino solo aspectos cuantificables, medibles, de lo real, que no es toda la realidad. Panikkar, 2008. Por lo tanto, el conocimiento no se agota con la ciencia. El conocimiento científico se considera como neutro y apto para cualquier cultura pues aparece como un conocimiento universal, del mismo modo que la tecnología, que deriva de la ciencia, se considera la solución a todos los problemas. Las sabidurías de las culturas y pueblos trascienden aquellos. 48. Currículo base del sistema educativo plurinacional. Conocimientos presuntamente universales, pues incorporan una forma diferente de ver el mundo para la preservación de la vida y la naturaleza, permitiendo detectar el mal uso de las ciencias y el conocimiento que están llevando a la madre tierra hacia su destrucción. Por eso es importante equilibrar el desarrollo de la ciencia con las sabidurías y espiritualidades de las naciones y pueblos. Los otros tipos de conocimiento y sabiduría de las naciones y pueblos son tan válidos como el conocimiento científico y tienen la misma importancia.
Al recuperar la sabiduría indígena originaria, que incorpora la relación espiritual con la naturaleza, no estamos retrocediendo a una visión primitiva, mítica, precientífica, sino reconociendo que el ser humano no puede vivir solo y exclusivamente a través de la ciencia. La sabiduría de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y afrobolivianos tiene una gran importancia en la educación, ya que posibilitan no caer en las consecuencias perversas de la totalización de la ciencia. Esto no significa que la ciencia deba ser negada, sino que no puede ser el único tipo de conocimiento válido, pues requiere articularse con otros tipos de conocimientos recuperados y reconocidos como igualmente válidos para responder de manera pertinente a los problemas producidos por la globalización del capitalismo. 2.5. Fundamento psicopedagógico. El currículo base se fundamenta psicopedagógicamente en el aprendizaje comunitario, es decir, un aprendizaje desde, en y para la comunidad. Se aprende desde la comunidad, la que es el nudo central desde el cual la formación y el aprendizaje tienen sentido y pertinencia. Se aprende dialógica y creativamente, con un sentido comprometido y útil, ético, del conocimiento. Para cada niña o niño tener conciencia de sí mismo, como partícipe de la vida social, es el germen del aprendizaje de las relaciones del ser humano con la naturaleza, la economía y la comunidad, temas esenciales para la estructuración de contenidos curriculares, lenguaje, conciencia y pensamiento. Toda experiencia que tiene el ser humano se organiza y estructura como un aprendizaje solo por medio del lenguaje como ordenador del pensamiento. Aprendemos cuando, a partir de las relaciones con las otras personas, logramos dialogar sobre las experiencias y lo que experimentamos prácticamente en 49. Currículo base del sistema educativo plurinacional. Y con el mundo, organizamos las significaciones que proporciona el lenguaje compartido, a partir de lo que valoramos lo aprendido y procesamos un producto o una producción correspondiente. Se trata de lograr la organización comunitaria de procesos y actividades educativas, en solidaridad y complementariedad, entre mujeres y varones, entre abuelas, niños y niñas, jóvenes y adultos que habitamos nuestros pueblos, con sentido comunitario, productivo y en armonía con la madre tierra. Metodológicamente podemos establecer que el aprendizaje comunitario se concreta en 4 criterios de orientación metodológica. Una educación en la práctica que se expresa en la experiencia, vivencia, los saberes y conocimientos previos y la experimentación, contacto directo con la realidad. La primera, parte de las vivencias de las y los involucrados en el proceso educativo. Todos y todas empiezan una formación desde y a partir de sus vivencias, y es así como se conecta la educación con su cultura desde sus experiencias y vivencias. La segunda, parte de un contacto directo con la realidad desde los diferentes campos de saberes y conocimientos, para posibilitar el desarrollo y fortalecimiento de capacidades, habilidades y destrezas en espacios concretos donde se desenvuelve lo cotidiano. Una construcción teórica que reflexione, resemantice, elabore, sistematice y organice contenidos pertinentes y nuevos, a partir de las experiencias y la experimentación, susceptibles y en proceso de generar un pensamiento teórico, capaz de contribuir al proceso de transformación de la realidad concreta. Un proceso valorador o de la valoración que, como resultado del momento práctico y teórico, facilite la autoevaluación del desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas aplicadas a la vida en cuanto a su uso y pertinencia. La valoración, sin embargo, no está completa en tanto no se vincule a la pertinencia comunitaria, es decir que debe proyectarse su utilidad para el bien común, fortaleciendo actitudes positivas hacia la transformación social, orientadas a una búsqueda de complementariedad con la madre tierra y el cosmos. La producción integra la práctica, la teoría y la valoración en actividades, procedimientos técnicos y de operación en productos terminados, que muestren su pertinencia como parte del sentido útil del conocimiento, generando bienes tangibles e intangibles. Todos los anteriores momentos del proceso pedagógico convergen en la concreción. 50. Currículo base del sistema educativo plurinacional. De la producción, donde se integran creativamente los saberes y conocimientos provenientes de diferentes áreas y campos. El momento de la producción enfatiza el carácter pertinente y, por tanto, creativo del conocimiento como parte de una enseñanza desde lo concreto y útil para la comunidad. En esta concepción, la escuela, la familia, la comunidad y el Estado son instancias de interacción, es una condición necesaria para la configuración de los escenarios donde se desarrollan los procesos educativos. Por ello, la educación en la vida, entendida en toda su amplitud, opera como un centro transformador de los involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, los procesos educativos son de carácter práctico teórico valorativo productivo y se desarrollan en espacios productivos, constituidos en el aula, en los talleres, laboratorios, gabinetes, campos deportivos,
campos de producción y el entorno sociocomunitario en general. Estos espacios se integran y complementan a partir de un sentido básico de desarrollo de iniciativas, esfuerzo, sociabilidad y responsabilidad, donde el trabajo productivo es una acción dinámica y creativa, y no se reduce a una experiencia mecánica, técnica y utilitarista. 3. Principios del currículo. El currículo del CEP asume los siguientes principios que orientan el desarrollo de la educación boliviana. 3.1. Educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antiimperialista y transformadora. La colonización encierra las formas más diversas de dominio y sometimiento económico, político y cultural de un grupo de personas, sociedad o Estado sobre otras, para apoderarse de su riqueza material y espiritual, provocando procesos profundos de transculturación, donde la cultura hegemónica destruye la cultura propia de cada nación y pueblo dominado, imponiéndose como hegemónica y mecanismo de perpetuación de la exclusión y discriminación. La visión de mundo impuesta por la colonización no consideró la dimensión simbólica espiritual propia de la visión de los pueblos indígena originarios. Por el contrario, la convirtió en un conjunto de elementos que fueron manipulados y manejados al servicio del progreso. En consecuencia, la 51. Currículo base del sistema educativo plurinacional. Educación descolonizadora, liberadora, revolucionaria y transformadora valoriza y legitima los saberes, conocimientos y valores de las naciones y pueblos, como expresión de la identidad plurinacional y de sus derechos patrimoniales, incorporando en el currículo los conocimientos pluriculturales del pueblo boliviano, al igual que los conocimientos actualizados del saber latinoamericano y mundial. Asimismo, cuestiona y rechaza el dominio, la hegemonía, dogmatización y globalización sociocultural y económica neoliberal. La nueva educación promueve la revolución democrática cultural del pensamiento y el saber que transforma la visión eurocéntrica, capitalista y occidental, en la perspectiva de contribuir a la transformación social, cultural, política y económica del Estado plurinacional. En ese entendido, la educación descolonizadora lidia contra todo tipo de discriminación y violencia racial, social, cultural, religiosa, lingüística, política y económica, para garantizar el acceso y permanencia de las y los bolivianos en el sistema educativo plurinacional, promoviendo igualdad de oportunidades con equiparación de condiciones, a través de la atención a la diversidad y el conocimiento de la historia de los pueblos, de los procesos liberadores de cambio y transformación, de estructuras mentales coloniales, la revalorización y fortalecimiento de las identidades propias y comunitarias, para la construcción de una nueva sociedad. La educación descolonizadora busca fortalecer la afirmación identitaria de las naciones y pueblos indígenas de Bolivia, así como también promueve la liberación de las formas perversas del capitalismo, que es la manera contemporánea de dominación neocolonial. No busca un retroceso al pasado, sino que se inspira en las prácticas y conocimientos de las culturas y las naciones y pueblos indígena originario campesino y afrobolivianos, Nipiosia, potenciando sus pretensiones liberadoras que transforman las estructuras políticas, económicas, jurídicas y socioculturales. Es descolonizadora porque promueve el desarrollo de un currículo pertinente a los contextos geográficos, sociales, culturales, lingüísticos de nuestra sociedad. 3.2. Educación despatriarcalizadora. El patriarcado es una construcción sociocultural e histórica del ejercicio de poder de los hombres sobre las mujeres, que se manifiesta en la esfera pública y privada fortaleciéndose en diferentes contextos formando parte de la multiplicidad de poderes presentes en la sociedad. 52. Currículo base del sistema educativo plurinacional. Consiguientemente, la despatriarcalización es el proceso histórico, político y cultural, individual y colectivo, orientado a generar un cambio en la forma de ser, pensar, sentir y actuar para crear relaciones recíprocas, complementarias, armónicas, sin violencia, explotación, exclusión y discriminación entre las personas, la madre tierra y entre comunidades para vivir bien. Tradicionalmente, las prácticas y creencias patriarcales son reproducidas mediante determinadas instituciones en la sociedad, entre las que destacan la familia, la iglesia, los medios de comunicación y la escuela. Por esta razón, es de vital importancia que la escuela se proponga transformarse, impulsando la educación despatriarcalizadora que implica la ruptura de los roles de género, la lucha contra la discriminación y la violencia. En este sentido, la educación despatriarcalizadora busca coadyuvar a develar, deconstruir y desmontar el patriarcado. 3.3. Educación comunitaria, democrática, participativa y de consensos. La educación comunitaria es un proceso de convivencia con pertinencia y pertenencia al contexto histórico, social y cultural donde tiene lugar el proceso educativo. Esta forma de educación mantiene el vínculo con la vida desde las dimensiones material, afectiva y espiritual,
generando prácticas educativas participativas e inclusivas que se internalizan en capacidades y habilidades de acción para el beneficio comunitario. Se orienta a la transformación sociocultural, política y económica donde se aprende y practica el entramado cultural del vivir bien, sin perder su condición de agente de cambio. Las y los estudiantes aprenden todas las prácticas sociocomunitarias en un marco participativo, democrático y de consensos. La educación democrática genera espacios de equidad e igualdad de oportunidades y de participación. Apunta a la democratización del acceso al conocimiento y el ejercicio del poder promoviendo el ejercicio y la exigibilidad de los derechos, así como el cumplimiento de los deberes. A su vez, promueve la práctica de los valores sociocomunitarios que se transforman en relaciones de convivencia socialmente conscientes. Propicia la transmisión sociocultural en la comprensión holística de la vida y la cohesión social con la madre tierra y el cosmos. Ser comunitario no depende de la genética, sino de la convivencia. Por ello, la educación comunitaria respalda la participación social como una instancia determinante en la toma de decisiones y el ejercicio del poder en el quehacer educativo. 53. Currículo base del sistema educativo plurinacional. La educación comunitaria toma como base los saberes y conocimientos de los pueblos y culturas de Bolivia para potenciar los procesos formativos, considerando la diversidad de culturas y lenguas y las diversas formas de aprendizaje. Busca la interrelación, el intercambio y el diálogo con otras culturas del mundo bajo los principios de reciprocidad y complementariedad. El conocimiento surge desde una práctica permanente de aprendizaje comunitario en la vida, de la vida y orientada al vivir bien. Se formula tomando en cuenta el contexto. En esta línea, los saberes y conocimientos se construyen a partir de la misma realidad en la que conviven mujeres y hombres, en interrelación con la madre tierra y el cosmos, por lo que la construcción, producción y difusión de saberes y conocimientos no están fuera de la comunidad, es más, responden a las necesidades y problemáticas de ella. También es importante subrayar que los espacios de enseñanza y aprendizaje no son reducidos al ambiente de aula, sino que se extienden a los espacios productivos y otros como medio para el permanente aprendizaje y la producción tangible e intangible. En la práctica comunitaria se exige que las y los participantes susciten acciones dialógicas entre los saberes y conocimientos propios y universales. Se promueve que las comunidades educativas superen la visión fragmentada de la realidad social y logren una comprensión de la complejidad de los procesos políticos, económicos y sociales. Metodológicamente, toma en cuenta las formas de enseñanza y aprendizaje existentes en los Nipioya y las otras formas de aprendizaje. 3.4. Educación intracultural, intercultural y plurilingüe. La educación intracultural, intercultural y plurilingüe articula el sistema educativo plurinacional desde la recuperación, el potenciamiento y desarrollo de los saberes, conocimientos y las lenguas propias de las Nipioya, promoviendo la interrelación y convivencia complementaria con otras culturas. La educación intracultural es un proceso multireferencial 23 de aprendizaje de lo propio, el cual promueve la autoafirmación, el reconocimiento, fortalecimiento, cohesión y desarrollo de la plurinacionalidad, a través del estudio y puesta en práctica de los saberes, conocimientos y el ejercicio. 23. Lo multireferencial tiene relación con la transmisión cultural intergeneracional condicionada por contextos históricos y geográficos, por la incorporación de elementos culturales apropiados, por la innovación de acuerdo a los cambios socioculturales, económicos y políticos, y el cambio que se genera a partir de las interfaces culturales. 54. Currículo base del sistema educativo plurinacional. De los valores sociocomunitarios, contribuyendo a la afirmación de las identidades y al desarrollo de la ciencia y tecnología propias, donde las culturas y lenguas indígena originarias son valoradas y desarrolladas en el marco del pluralismo de los saberes y conocimientos, superando de esta manera la colonialidad y el pensamiento homogeneizador. El fortalecimiento de la intraculturalidad, en relación dialógica, recíproca y complementaria con la diversidad cultural del mundo. Promueve una educación intercultural que se define como una multiplicidad de procesos históricos que derivan en un encuentro entre culturas, superando las inequidades derivadas de las estructuras coloniales y de la colonialidad. Los currículos de los sistemas educativos anteriores no superaron las imposiciones civilizatorias de unas culturas sobre otras. Por ello, la educación intercultural planteada en este modelo promueve la producción de saberes y conocimientos sin distinciones jerárquicas para el bien común. La educación plurilingüe es un instrumento de reivindicación que promueve el reconocimiento y desarrollo de las lenguas con énfasis en las originarias, que aporta a la intraculturalidad como una forma de descolonización y a la interculturalidad, estableciendo relaciones dialógicas que superan los niveles comunicativos y que se plasman en la vida cotidiana y en los procesos de transformación social, económica, política y cultural. En el currículo del CEP,
El lenguaje en general y las lenguas en particular, además de ser abordados como objetos de análisis gramatical y como instrumentos de comunicación, son consideradas como una experiencia activa de uso y producción permanente de significados en la vida cotidiana, superando la situación heteroglósica 24 en la que se encuentran la gestión y desarrollo curricular. El aprendizaje de lenguas extranjeras, además de su carácter instrumental para acceder a saberes, conocimientos y descubrimientos de otros ámbitos culturales del mundo, nos permiten acceder a lógicas de pensamiento transfronterizo, ampliando las estrategias de comunicación y convivencia intercultural. Por tanto, la educación plurilingüe garantiza y propicia el aprendizaje de una lengua originaria, lengua castellana y una lengua extranjera para todos los bolivianos y bolivianas, por ser parte esencial de la identidad cultural que expresa los saberes y conocimientos de la cultura y la intercultural para la convivencia armónica en el marco del Estado plurinacional. En el actual modelo educativo, las lenguas se convierten en las herramientas. 24. Situación sociolingüística en la que una lengua se superpone a otras lenguas en cuanto a uso en contextos formales y cotidianos. 55. Currículo base del sistema educativo plurinacional. Fundamentales de comunicación, desarrollo y producción de saberes y conocimientos, que son abordados en toda la estructura curricular desde el nivel de educación inicial en familia comunitaria hasta el nivel de educación superior. A partir de ello, todos los niveles de formación asumen la responsabilidad de realizar una planificación lingüística y concretar la implementación de las lenguas originarias en el currículo en las diferentes regiones sociolingüísticas. 3.5. Educación integral y holística. Una educación integral y holística significa promover la formación integral a través del desarrollo de las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir en el proceso de transformación social y holística, así como también la búsqueda de una convivencia armónica y complementaria con la Madre Tierra y el cosmos, fundada en el crecimiento de la conciencia y la espiritualidad. La formación integral enfatiza la interrelación de los saberes y conocimientos con el desarrollo de las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir. Este considera que una educación integral se da a partir del ser, porque se educa en y desde los valores comunitarios, del saber, porque desarrolla capacidades cognitivas, del hacer, porque es una educación que se forma en el proceso de la práctica misma, y del decidir, porque focaliza la educación en la posibilidad de educar una voluntad comunitaria con incidencia social y política. El enfoque holístico alude al desarrollo de las 4 dimensiones de manera simultánea e interrelacionada en una comprensión de los procesos educativos como un todo, para evitar la tendencia a educar desde lo fragmentario. Esta comprensión del todo aspira a un proceso educativo complejo, integrador y orientado al diálogo, la armonía y la complementariedad. Es la formación del ser humano como parte de la Madre Tierra y el cosmos. 3.6. Educación productiva territorial, científica, técnica tecnológica y artística. La educación productiva territorial es parte sustancial del proceso educativo y está orientada a la transformación de la matriz productiva desarrollando capacidades, habilidades y destrezas que contribuyen a la producción de bienes tangibles e intangibles, de manera sustentable, promoviendo procesos de producción, conservación, manejo y defensa de los recursos naturales, en el marco de las actividades productivas locales y regionales.